Muchas gracias a los asistentes, nos pone muy contentos como núcleo poder contar con esta participación y además que también puedan escuchar a nuestras exponentes que van a presentar cosas bastante interesantes. Damos inicio hoy a nuestro ciclo de conversatorios que lleva por nombre Pedagogía y Didáctica a 50 años del golpe de Estado, diálogos, tensiones y mutaciones del quehacer docente frente a la dictadura. Y como participantes del núcleo de estudios didácticos, nos propusimos generar este espacio para pensar el rol de la pedagogía y la didáctica en el marco de los 50 años del golpe de Estado. Una cuestión que se vuelve como muy importante, sobre todo porque hoy también asume Salvador Allende su gobierno, entonces como que se combinan ambas cosas. Para abordar esta amplia problemática, organizamos los 3 conversatorios o jornadas de discusión. Hoy nos convoca la primera, denominada Impacto del golpe de Estado y la dictadura de la pedagogía y las identidades docentes, entre la mutación, la asimilación y las disputas. En concreto nos preguntamos ¿cuál es el impacto del golpe de Estado y la dictadura en las identidades docentes? ¿Hay algún cambio en la pedagogía tras el golpe de Estado? Para abordar esta difícil problemática nos acompañan aquí 3 profesoras académicas del Departamento de Estudios Pedagógicos, a quienes voy a presentar en orden de exposición. Marcela Blanca Gaete Vergara, profesora de Filosofía por la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación, magíster en Epistemología por la Universidad de Chile y doctora en Educación por la Universidad de Barcelona. Hace 21 años es académica adjunta del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile, siendo actualmente directora del mismo. La doctora Gaete se desempeña en el área de la formación didáctica de futuras y futuros docentes de filosofía. Además, en el año 2016, fundó la Red Chilena de Pedagogía en Contextos de Encierro y actualmente lidera el grupo de estudio Pedagogía con niños y jóvenes en contextos de encierro punitivo y protección, tanto de la Facultad de Filosofía y Humanidades como de la Facultad de Ciencias Sociales. Asimismo, es integrante del Grupo de Estudios de Didáctica Latinoamericana de la Facultad de Filosofía y Humanidades. A nivel internacional, forma parte de la Red de Metodologías de Investigación Crítica, coordinada por el Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina y de la Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria. Su enfoque es de pedagogías críticas y transformadoras, siendo autora de interesantes y exigentes publicaciones, ponencias y charlas nacionales e internacionales. A su lado se encuentra Leonora Reyes Yadlicki, no sé si lo pronuncié bien. Genial. Magíster y doctora en Historia por la Universidad de Chile, es profesora asociada del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Entre sus publicaciones destaca el libro La Escuela en Nuestras Manos, las experiencias educativas de la Asociación General de Profesores y la Federación Obrera de Chile, 1921 a 1932, de la editorial Quimantú del año 2014. Además, una de sus más recientes artículos en colaboración con Luis Osandón Villavil y Fabián Cabalús Ducase, Educación y Democratización en tiempos de crisis, en donde abordan el desarrollo de la política educacional del gobierno del presidente Salvador Allende entre 1970 y 1973. Bajo la pregunta por el aporte que podría tener el proceso de democratización educacional que se impulsó entonces. A mi lado se encuentra Ana Rosa Arévalo Vera, profesora de Filosofía, magíster en Bioética por la Universidad de Chile y doctora en Pedagogía por la Universidad de Barcelona, y se desempeñó como profesora de Filosofía en la educación secundaria por una década. Es docente y académica del Departamento de Estudios Pedagógicos desde 1997. Su trabajo está vinculado a la formación inicial de docentes en el área tanto de la práctica de investigación pedagógica como de didáctica en filosofía. Su enfoque y metodología se relacionan con la narrativa y etnografía con intereses en las experiencias docentes en el aula. Ha participado en relevantes publicaciones como Subjetividades y Saberes Docentes en el Sistema Educativo Chileno, un análisis desde las concepciones de formadores de profesores, en colaboración con Leonora Reyes y Mauricio Núñez, entre otros, para la revista de Estudios Pedagógicos, volumen 14, año 2014. También reconocemos el proyecto titulado La explicitación de los saberes de experiencia al servicio de la formación inicial docente, procesos convergentes de profesionalización, con la colaboración de Beatriz Ávalo y Mauricio Núñez del año 2010.
o su publicación más reciente titulada Investigación en Diversidad e Inclusión en la Formación Inicial Docente, Análisis Bibliométrico y Temático, entre los periodos 2011 y 2020, con la colaboración de Nelly Lagos, Mauricio Núñez, entre otros, en la revista Perspectiva Educacional, volumen 61, número 2, del año 2022. De modo complementario y en algunos casos, derivado de las investigaciones antes descritas, ha participado en proyectos vinculados a la formación continua a través del desarrollo de talleres con profesores del sistema escolar, desde un enfoque y metodología primordialmente narrativa. Estas son nuestras expositoras que nos acompañan para dar orgánica al funcionamiento del conversatorio. Cada una de las expositoras tendrá entre 15 a 20 minutos para abordar la temática, luego tendremos un espacio de preguntas y diálogo, así que desde ya los insto a que puedan participar de ese momento. Y con eso en mente damos inicio a la jornada de hoy. Algunas de las preguntas que nos propusimos para que guiaran esta intervención son: ¿cómo impactó el golpe de Estado y la dictadura en las identidades docentes? ¿Qué cambios se dieron en la pedagogía tras el golpe de Estado? ¿Y qué significa el golpe de Estado para la educación chilena? Comenzamos con la profesora Marcela Gaeta. Hola. Después que me presentaron me asusté, así. Nos buscaron nuestra biografía. Bueno, primero saludarles y darles las gracias por estar acá y contarles como parte también de mi biografía, y que también lo comenté en la mañana. Yo soy de la generación que estudió absolutamente en dictadura. Yo entré en primero básico en 1974 y me gradué en 1989. ¿Ya? Por lo tanto, toda mi escolaridad se desarrolló en dictadura, y por lo tanto las huellas de la dictadura tienen que ver con la experiencia de vivir una educación y de vivir una universidad muy distinta a la que tenemos hoy día. Yo estudié en el pedagógico, en el Insigne Pedagógico, hace ya varios años. Trabajé también en el sistema escolar y a partir de una serie de preguntas que me hacía ya desde que era estudiante, después como profesora, a principios de los 2000, empezamos con unas colegas haciendo algunas preguntas en relación, en este caso, a la enseñanza de las artes y la enseñanza de la filosofía, y escribimos un libro que se llama Entre el desarraigo y el olvido, ¿ya? Que son un análisis de los currículos escolares desde 1813 hasta ese momento que estaban vigentes, y que en filosofía estuvieron vigentes hasta hace 2 años. Entonces fue un libro que tuvo, lamentablemente por los pocos cambios que hubo, hasta hace poco estuvo vigente por el análisis. Lo que les voy a mostrar acá es parte del análisis de ese libro, de un capítulo que precisamente habla de estos espacios que muchas veces quedan invisibilizados, de los cambios que ocurrieron en la dictadura militar y con el golpe de Estado en los currículum y en la docencia. Generalmente hablamos como de los grandes relatos, pero estamos llenos de hilos que se van tejiendo porque la dictadura nos golpeó a todos de distintas maneras en distintos ámbitos. Y lo que yo les voy a presentar es un enfoque muy específico que tiene que ver con la enseñanza de la filosofía, ¿ya? Y de esa manera yo quise plantear como el concepto que tiene que ver con cercenando el pensamiento, la intervención de la clase de filosofía en el golpe militar. Y les quiero mostrar ahí una... Sí, lo grande. Sí, porque si no nos ven. Ahí, gracias. Les quiero mostrar una foto de una revista de educación de la época, que obviamente la idea no es que la letra es muy pequeñita, que tiene por título la asignatura, es un artículo donde habla del enfoque de la enseñanza de la filosofía entre 1969 y 1973, la asignatura de filosofía como instrumento de la ideología burguesa de Nicolás Dragicevich, que él fue exiliado, luego en los años 90 volvió a hacer clases en el pedagógico. Tuve la suerte de compartir con él, mientras yo era muy joven, el curso de didáctica de la filosofía.
Y lo que les quiero mostrar que antes de hablar del golpe, para poder entender las consecuencias que tuvo el golpe, qué pasaba y cómo se entendía la clase de filosofía. Parte del texto se reeditó porque, bueno, esa revista Educación yo también la tengo, y en esa época ustedes saben que hubo quema de libros después de currículum, y por lo tanto las revistas están muy ajadas, no quedan. Nosotros cuando hicimos la investigación con la profesora Marisol Ramírez y Luisa Miranda, nos ocurría que íbamos a distintos lugares y llegábamos hasta el año 69 y después en los Cardex, a la antigua, llegábamos al 74. Entonces todos esos años estuvieron perdidos y están perdidos todavía, y tuvimos que recurrir a una persona que tenía en su casa un libro que no sé qué. O sea, el primer libro que conseguí de esa época, de hecho lo tengo guardado en mi casa, está quemado en las puntas, alguien por ahí lo salvó, y luego después de muchos años en Faxo una vez estaban vendiendo libros, lo encontré nuevo por 500 pesos, me compré el texto nuevo, de hecho tenía las hojas ahí todavía pegadas. ¿Qué les quiero decir con esto? Que una de las cuestiones fundamentales de la sociedad es la educación. Y cuando queremos movilizar una sociedad, lo primero que se hace es intervenir la educación. Y no podemos intervenir la educación si no se interviene el aula, el currículum y la formación docente, que efectivamente lo que hizo la dictadura. No solamente cambió los currículums, ¿ya?, sino que intervino las universidades, como ustedes saben, intervino la formación de profesores, y por lo tanto nosotros como profesores teníamos que estar al servicio de la ideología dominante en ese momento que era la dictadura. Y eso fue un trabajo que se fue haciendo de forma paulatina. Entonces yo les quiero leer, no sé si se puede agrandar, estoy acostumbrada a agrandar, para leerles un pedacito de cómo comienza este artículo de la revista Educación, que después en los años 70, 80 y 90 incluso se habría sido impensado que una revista Educación tuviese palabras como esta. Dice: la educación como instrumento de dominio. En las sociedades capitalistas, los productos del trabajo humano, la riqueza y el poder se han convertido en propiedad privada de la burguesía, lo cual adquiere su expresión política en la existencia de un Estado que cautela y encarna las aspiraciones, los intereses y la ideología de esa clase social. Históricamente, dicho Estado no ha hecho más que satisfacer las necesidades que se derivan de la conservación del status quo, convirtiéndose en el órgano que impone un orden y un acatamiento a las situaciones antagónicas que se generan en el seno de la sociedad económica. En este aspecto, el instrumento coercitivo que asegura la estabilidad de la estructura social vigente mediante la represión material, la coacción legal y la manipulación ideológica. Así empieza el texto para adentrarnos en lo que significaría la enseñanza de la filosofía en el año 1971. Y me lo agrando, por favor. Ya estoy aprendiendo, ¿no? La nota. Sí. Voy a tener que ir Ya. por... ¿Qué es lo que plantea directamente en relación a la enseñanza de la filosofía y la ideología burguesa? Los diferentes programas de la asignatura, de una u otra manera, han sido diseñados en la perspectiva de moldear las mentalidades burguesas, como lo hemos señalado. Los departamentos de filosofía, por su parte, han formado contingentes de profesores de filosofía con mentalidad pequeño burguesa, que si bien individualmente y en la esfera política han podido destacarse por poseer una mentalidad revolucionaria, decidida y valiente, en el plano profesional se han limitado a usar o explotar como mera rutina la ideología de la clase obrera. En este aspecto no han encarado la lucha ideológica desde las barricadas de la clase explotada. Lo que plantea Nicolás es algo similar a lo que plantea Paulo Freire en algunos de sus libros, donde dice que, bueno, muchos profesores que luchan, que salen a las calles, que son dirigentes, luego en sus prácticas de aula siguen reproduciendo prácticas autoritarias, prácticas de no legitimación del otro, y tenemos una especie de división entre este sujeto que va a la calle
a protestar, a luchar, a escribir papers revolucionarios con aquellos que estamos en las aulas, y en la aula lo que hacemos es reproducir la misma relación de poder que quiere reproducir la cultura dominante. Ellos finalmente dejen claro que la filosofía es actualmente un arma que se le ha escapado de las manos a la burguesía y que por tanto a esta no le queda otro camino que intentar su aniquilamiento. Y efectivamente intentó, no solamente lo intentó, sino que lo logró, su aniquilamiento. En el año 1973, con el golpe, lo que se hace es inmediatamente intervenir la asignatura de filosofía y también la asignatura de ciencias sociales, los que sean del área de historia y todo, para ver qué ocurrió en historia. Yo no he investigado la historia, solo investigué lo de filosofía. Y por lo tanto, este libro de texto, que estaba escrito por este mismo autor, ¿ya?, que hablaba, por ejemplo, de lo que hoy día llamamos en los cursos que yo hago el recorte de realidad, los contenidos culturales, donde desde la filosofía se hablaba del proletariado, de la burguesía, de la estructura de dominación. Ese libro se elimina, los libros son quemados, ¿ya? Y lo que ocurre entonces es que se produce un decreto transitorio de 1974, donde todo lo que se estaba viniendo en filosofía cambia. En la clase de filosofía, desde ya la reforma de Frey había hecho un cambio enorme. Por primera vez habían autores latinoamericanos, los contenidos eran sugeridos, el profesor tenía poder de decisión en las aulas. Todo eso cambia en el gobierno de Allende. No hay una reforma educativa, sino lo que ocurre en la clase de filosofía es que lo que se cambia es el libro de texto. Y por lo tanto, una de las cosas que tenemos que aprender los profesores, que el currículum puede ser leído de múltiples maneras. Y muy importante es la materialidad, ¿ya? Esa materialidad tiene que ver con los textos que nosotros llevamos al aula, ¿ya? Yo hace mucho tiempo que vengo diciendo, los que han sido mis alumnos me conocen, que la lucha es por los contenidos. La lucha no es por una habilidad menos, una competencia más, ¿ya? Los pueblos no luchan por sus habilidades. Los pueblos, ¿por qué luchan? Luchan por su territorio, por su cultura, por su lengua, es decir, por los contenidos. ¿De qué manera logramos que un pueblo se someta? Haciéndole creer en el aprender a aprender o en las competencias. De esa manera podemos traspasar los contenidos de la cultura hegemónica. Y por lo tanto, una de las cosas que ocurre en filosofía es que el nuevo libro de texto, ¿ya?, que está hecho por Bruno Rychlowski, plantea lo siguiente, a diferencia de lo que ocurría antes del golpe. El alumno debe ser puesto en contacto con los grandes maestros del pensamiento, primeramente acudiendo a ellos como fuente para las materias de su quehacer filosófico, que su quehacer filosófico se va desarrollando. En segundo lugar, fichando trozos clave y memorizando citas de uso entre los autores, acrecentando así su patrimonio disponible. Y en principal lugar, creando el gusto por esas grandes obras que el hombre es mostrado en la plenitud de ser precisamente hombre, y así el hábito de la lectura será alimento del espíritu, sin cuyo trato la vida se extingue en el tedio y en la carencia de sentido. Los objetivos de ese programa eran desarrollar hábitos de pensamiento y reflexión con exigencia de claridad y rigor de expresión, para un comportamiento coherente con la misión que le corresponde asumir en cuanto hombre. Desarrollar conciencia frente a los problemas fundamentales del hombre, el mundo y Dios, a la luz de las obras de los grandes maestros del pensamiento, dentro del marco de significado de su propia experiencia. Rychlowski, además, en el año hace otro libro en el año 1976, que no voy a leer lo que plantea, pero que va en la misma línea y que ya se vuelve el programa oficial. Pero además, Rychlowski llega a ser decano de la Facultad de Filosofía y Educación en 1986, o sea, fue mi decano cuando yo era estudiante, ¿ya? Hizo los libros de texto,
era el decano de la Facultad de Filosofía, de la formación de profesores, ¿ya? Ustedes saben que se va produciendo un proceso, y en ese proceso la dictadura tiene súper claro que la educación es una superestructura que se tiene que limpiar, ya una especie, como lo han llamado los autores, de purga de las universidades. El PEDA es extirpado de la Universidad de Chile, los docentes son exiliados, son expulsados, algunos son asesinados. La carrera de filosofía es cerrada varias veces, de hecho cuando yo entré después se cierra la carrera, y en el año 1980 empieza un nuevo plan de estudio que ya es un licuado absoluto. Entonces lo que le quiero mostrar con esto, que es un tema totalitario, es decir, es la misma persona o el mismo grupo que está detrás de la formación docente en una parte en el pedagógico, esa misma persona hace los libros de texto para el colegio, pero además, como los profesores son expulsados de las universidades, yo tuve profesores, abogados, religiosas, cosas que no se podían hablar, toda la política era clandestina, como dijo hoy día en la mañana, y en las salas de clase la filosofía era lo que planteaba Szlosky en el libro de texto del 74, memorizar autores, repetir lo que dijo Kant, Descartes, etc. A lo máximo que llegábamos era Heidegger, no había filosofía más allá de Heidegger, y por lo tanto eso de algún modo te va calando en tu subjetividad, te va construyendo. Yo crecí mirando los libros de texto cuando era pequeña con la foto de la Junta Militar. Era lo primero que traía el libro de texto. Y por lo tanto eso va acrecentando una especie de miedo de qué decir, de qué hacer. O sea, habría sido impensable yo poder estar diciendo esto en los años 90 cuando era profesora en pedagógico o en un colegio. O sea, hoy día podemos decir cosas que hace 20 años no se podían decir. No obstante, yo veo el miedo igual hoy día en ustedes, los futuros profesores. Muchas veces preguntan, ¿y puedo decir esto en el colegio? ¿Será muy político? Esto del profe neutro, que no tiene opinión. El profe neutro que traspasa esos contenidos. Ese profe neutro lo único que hace es ser funcionario para que esa dictadura que está en nuestras venas continúe. O esos jefes de UTP, esos directores incluso de colegios amigos que dicen que el gran problema de ustedes, de nuestros estudiantes del DEP, es que están sobreideologizados, como si el neoliberalismo no fuera también una sobreideologización. Entonces, para terminar, solo plantear que cuando estamos en las aulas haciendo nuestras clases, estamos transmitiendo un mundo simbólico, estamos transmitiendo una política. La práctica que nosotros hacemos es a favor de quién, como diría Paulo Freire, y en contra de qué. La pregunta es, las prácticas que ustedes están realizando y las que nosotros realizamos en este departamento, ¿a favor de quién están? ¿Cuánta militancia realmente tenemos para estar en los lugares donde más nos necesitan? ¿O nos quejamos mucho cada vez que nos toca una escuela de alta vulnerabilidad? ¿Dónde tenemos que estar nosotros, los profesores de la educación pública? ¿Haciendo qué? ¿Para qué? Yo creo que todavía la dictadura está muy presente en la formación docente, en la escuela, y tenemos que sacudirnos a esa dictadura que se ha impregnado en este país, en estas venas, que lloramos después que perdimos en las urnas, dije también en la mañana, la constitución que soñamos, ¿ya? Y por lo tanto hay un retroceso en el país. Si nosotros los profesores tuviésemos mucho más conciencia del poder que tenemos en las aulas, creo que podríamos hacer mucho más. La derecha lo sabe, la derecha por eso siempre opina en educación. Uno de los grandes cambios en educación, aquí yo les muestro algo pequeñito en filosofía, fue el cambio ideológico, ¿ya? Así que bueno, con eso termino. Bien, buenas tardes, aunque ya he saludado a algunas y algunos. Muchas gracias por la invitación, en realidad muy honrada por estar participando en una actividad que
creada, elaborada, todo originaria de nuestros estudiantes. Esto sucede poco, por lo menos desde hace un tiempo esta parte no ocurría. Así que viene este vuelito, tal vez son los 50 años, hay algún otro elemento que desconozco, pero les felicito por eso, poder abrir temas de conversación que son los que a ustedes les interesan. Y bien, los 50 años, el cambio de estructura administrativa, el cambio cultural que implicó la dictadura, es algo que trabajamos ahí con Jacqueline en muchos de nuestros cursos, o intentamos por lo menos poner algunos temas. Entonces, en realidad esta temática no es tan ajena. Van a aparecer tal vez muchos estudiantes ahí que ya estuvimos en clase, algunos contenidos que tal vez les va a parecer conocidos, pero que es inevitable a la hora de responder a estas preguntas, ¿no? ¿Cómo impacta la dictadura en nosotras, en nosotros, profesores, habiendo sido estudiantes? ¿Qué cambios han ocurrido? ¿Y qué significa la dictadura? ¿Ya? Entonces, ahí tal vez esa última pregunta, tratar de poner ahí algunos elementos en la mesa para que después conversemos, porque todo ese itinerario de cómo impacta, o sea, los mecanismos y qué cambios, bueno, sería una cronología, una sucesión de hechos, hitos, que tal vez excede bastante más los 20 minutos, para tratar de ser rigurosa, exhaustiva. Entonces, me quedo con eso último. ¿Qué significa la dictadura hoy día nosotros, que nos estamos preparando para profesores, algunos que somos profesores en formación inicial, otros, pero que además desempeñamos otros roles o estamos en otros lugares también hablando de estos temas? Algo que planteaba Marcela, ¿no? Que finalmente hay una agenda de cambio institucional, hay una agenda de cambios de contenido, hay una agenda de cambios de hartas cosas, ¿no? De sistemas de financiamiento, pero hay una agenda de cambios que se habla menos tal vez, ¿no? Que está como menos ahí en la conversación y que es muy importante volver a ella, creo yo, que es el cambio de subjetividad. Hay un programa de cambio de subjetividad desde que se instaura la dictadura hasta el día de hoy, ¿no? El golpe es ideado por gente que viene de la profesión de la guerra, ¿no? Entonces, y eso viene de la Escuela de las Américas en su momento, y la Escuela de las Américas tenía muy claro que lo que tenía que hacer era disolver este supuesto enemigo interno que tienen todas las sociedades, que lucha contra el orden, contra la estabilidad, contra la paz, las libertades, ¿no? Entonces había que eliminarlo. Y bueno, aquí en Chile se decidió eliminar con una escenificación de una supuesta guerra, ¿no? Ese es tal vez el primer hito subjetivo que va a quedar en la mente, en los recuerdos, o en el traspaso de esos recuerdos para quienes no vivimos el golpe ahí, nacimos poquito después, y se nos transmite desde distintos lugares de socialización, de las familias, amistades, familia extendida y por supuesto las instituciones educativas que tienen un rol preponderante. También algo de eso decía Marcela, ¿no? En la creación, recreación, desarrollo de subjetividad, y sobre todo nosotros todos, nosotros, ¿no? Que somos profes, tenemos un lugar preponderante en la producción, no solo reproducción, producción de subjetividad, porque trabajamos con la subjetividad, ¿ya? Entonces, estas preguntas, ¿por qué significa la dictadura y los cambios acaecidos en la dictadura en nosotros hoy día? Me parece que es vital. Ahí hay un itinerario de cambios que, bueno, claro, si tuviéramos que hacer una cronología, ahí hay una barrita, ¿no es cierto?, con fechas importantes que tal vez lo único que subrayaría así como más, de manera más fehaciente aquí, en este corto tiempo que hay para presentar, digamos, es que hay una gradiente en la construcción de esta subjetividad. Hay etapas, porque no es llegar y hacer un lavado, ¿no? Como se propuso hacer la dictadura civil-militar, sino que hay etapas que franquear para que se instale esta nueva cultura, no hacer de golpe.
claramente la Constitución del 80 es un gran hito paraguas que va a albergar muchos cambios más pequeñitos, legales e institucionales, de financiamiento, ¿no? Entonces decíamos el golpe y la Constitución del 80, ese rayito, pero para instalar una constitución. O sea, miren todo lo que se ha demorado instalar esta última, ¿no? Ya llevamos como 5 años del estallido, no, 4 años, y ahí estamos. Bueno, esta se instaura, ¿no? De la noche a la mañana prácticamente, y va a cobijar una serie de cambios, decíamos, pero para instalarla de la noche a la mañana hubo que preparar un terreno. Esta es una frase nomás de tantas que se podrían recoger, pero interesante porque es del mismo dictador, ¿no? Augusto Pinochet Ugarte, que señala en este encuentro en Chacarilla, el famoso discurso de Chacarilla del 77, ya 3 años, dice, ¿no? Esto no va a ser solo una restauración, esto es una obra, dice, eminentemente creadora. Y eso es súper interesante leerlo desde esta perspectiva de la creación de subjetividad. Porque ya hablando desde las profes del sistema escolar, tenemos muchos hitos que podríamos recuperar acá. Vamos a poner solo unos vitales que me parece que son dignos de mencionar, que es el cambio de ser un funcionario público trabajando para un Estado docente que se ha propuesto garantizar el derecho a la educación, aunque no sale mencionado así en la Constitución del 25, que es la que fue reemplazada por la del 80, ¿no es cierto? Pero se habla de garantizar educación para los ciudadanos y las ciudadanas. Y desde ahí todo un engranaje institucional de financiamiento también comprometido para que eso ocurra. Y dentro de eso está que los profesores y las profesoras fueran funcionarios, dependieran directamente del Estado y son de alguna manera como co-constructores, ¿no? Se van haciendo co-constructores de este Estado desarrollista, de este Estado garante, van a tener durante todo el siglo XX cada vez más injerencia en las decisiones sobre la administración educacional, van a tener sindicatos cada vez más poderosos, más nutridos en términos de quienes componen estos referentes. Entonces está el SUT al final, y además integra a todos los habitantes que trabajan en un establecimiento educativo, no son solo los profesores, porque ya se entiende también que la pedagogía es algo más de una comunidad educativa y no solo a cargo de los profesores y profesoras, que tienen un rol ahí, claro, profesional, pero también son muchos más los que están en la interacción pedagógica, ¿no? Y lo que hay después es un desbancamiento absoluto de ese rol, de ese lugar, y en vez de estar mediado por un estatuto, pasan a ser mediados por el Código del Trabajo, como cualquier otro tipo de trabajo. Un trabajador privado sin capacidad de sindicalización, sin capacidad de organización, negociando individualmente, ¿no? Entonces, eso en términos identitarios va a significar un cambio de paradigma, podríamos decir, ¿no? Donde lo colectivo es reemplazado por lo individual. Y en temas de formación inicial docente, que también lo ponía Marcela en bueno, son tantos niveles y tantas capas de cambio, ¿no? Pero uno fundamental es la extirpación de los centros de formación inicial de las universidades públicas. En ese tiempo, la UTE, la Universidad Técnica, ¿no es cierto?, antes del 73, y la Universidad de Chile. Sus institutos pedagógicos, porque la UTE también tenía un instituto pedagógico que formaba profesores para los técnicos profesionales, bajo una misma oleada, ¿no? O sea, oleada en el sentido de un proyecto de sociedad con la Chile, estaba articulado, y cada una con todo un enjambre de instituciones regionales que dependían de la UTE y de la Chile, ¿no? Bueno, se le extirpan sus institutos pedagógicos y a cambio se instaura esta cosa bien rara que son las academias superiores de ciencias pedagógicas con la ley de universidades del 81.
Y solo recién por ahí, por el 89, se convierte en, ¿no es cierto?, la Universidad Metropolitana de Ciencia y la Educación y no vuelve más a la Universidad de Chile. Y por eso después nosotros, digo nosotros porque de alguna manera somos partícipes de un poco ese proyecto de creación del DEP, ¿ya? Que es cuando la Chile asume de que no le van a devolver su instituto pedagógico. Ahora, no es como una cosa así, pobrecita Universidad de Chile, que no le dan su instituto pedagógico, porque había mucha gente que ya a esa altura no quería el instituto pedagógico en la Chile, ¿ya? Que era un cacho, que era aquí, y bueno, y la UNCE tampoco tenía ya muchas ganas de volver porque ya tenía esta identidad de universidad. Pero más allá de eso, que sería como ya para otro capítulo, otra presentación hablar de eso, me interesa ver cómo hay conciencia en las nuevas autoridades designadas, porque en ese tiempo todas las autoridades universitarias de las públicas, ¿no?, son asumidas por delegados de la Junta Militar. Uno de esos delegados es Fernando González Celis, que va a ser el rector de esta cuestión intermedia, digamos, que va a haber entre que es la Universidad de Chile y la UNCE, que es la Academia Superior de Ciencias Pedagógicas, que no tiene rango universitario. Y en el primer mensaje de inauguración del año académico del año 81 les dice a sus estudiantes, a los estudiantes de este ex instituto, el ex PEDA, digamos, ¿no? Queremos hacer de ti un educador profesional y lo haremos aunque a veces te disguste o no te resulte claro el porqué de los deberes que se exijan, aunque no te guste, ¿no? Comprenderás algún día mejor pronto que más tarde que para aprender a mandar primero debes aprender a obedecer. Entonces, bueno, es mucho más largo, pero me interesa rescatar esto porque uno dice, bueno, hay una evolución del tipo de subjetividad que se quiere desarrollar durante la dictadura. Y claramente es pasar a un estado, a una situación, ¿no?, donde lo colectivo ya no existe prácticamente, ¿no? Hay que disolver lo colectivo, hay que hacer preponderar el individuo. Pero no se deja nunca esta idea del control durante la dictadura, esta idea de que además hay que estar controlando, ¿no? Entonces, el rol del profesor va a ser controlar. Que seas controlado y tienes que aprender desde el ser controlado a aprender a controlar, ¿ya? Y eso es bien potente porque en el fondo si el rector designado lo está diciendo es porque ahí, ¿no?, lo decía también un poco Marcela, el currículum, las prácticas, ¿no?, docentes, las prácticas a los centros de prácticas donde tenían que ir, todo va a ir reproduciendo este discurso. Y bueno, se podría decir muchas cosas. Y otro hito entonces que está acoplado, que de hecho más que acoplado es paraguas de eso, es la Constitución del 80, lo decíamos recién, pero no en cualquier cosa, sino que, y aquí me quiero detener en cómo define derecho a la educación y cómo define libertad de enseñanza. ¿Y por qué lo subrayo? Porque va a tener que ver con lo que estamos ahora justamente cuestionando, ¿no? ¿Cómo se va? Y nos estamos preguntando, ¿cómo se va a definir derecho a la educación? ¿Cómo se va a definir libertad de enseñanza? En ese tiempo, en el 80, se dice que derecho a la educación va a ser que los padres tengan un derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, ¿ya? Entonces, de nuevo se individualiza, son los padres y que educan a sus hijos y tienen el derecho también a elegir. Bueno, no lo vamos a analizar, no alcanzamos, pero quiero poner el acento en libertad de enseñanza, como se está entendiendo, y que ya lo hemos conversado en clases, ¿no es cierto?, que esto de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Esto es nuevo, ¿no es cierto? Esto es nuevo porque en el fondo acá no hay una libertad de doctrina, no se cuida que se pueda emitir algún juicio, opinión que tenga que ver con mi credo religioso, por ejemplo, sino que tiene que ver con una libertad empresarial, ¿ya? Y eso va a determinar lo que va a significar todo lo que es la construcción de subjetividad, ya no en los 70, que es miedo, que es desaparecimiento, ¿no es cierto?, que es depuración, que es eliminación, que es control, sino que además del control se va a cambiar el enfoque, no puede ser solo a represión fáctica que tú construyes subjetividad, sino que es un cambio cultural, y el cambio cultural va a estar digamos, albergado, ¿no?, por esta
esta definición de libertad. Estas son las libertades. La libertad empresarial. Y desde el 90, que empieza un nuevo régimen supuestamente, ¿no?, político, de transición hacia la democracia, hasta nuestros días, lo que hay es un tránsito de un Estado subsidiario, que es el que se inaugura incluso antes de la Constitución del 80, veíamos, porque la reducción del gasto fiscal en educación viene del 73 mismo, 74 ya empieza a reducirse. Pero bueno, con el 80 se instala el engranaje, y del 90 lo que se señala, ¿no?, ya en la literatura sociológica y bueno, de las ciencias políticas, es que vamos transitando un estado evaluador. Y eso, como es un proceso, no se puede poner como un hito, tal vez un par de hitos, que es lo que quiero mencionar, de cómo vamos transitando a ese sujeto que, además de ser controlado o enseñárseles a controlar, se les prepondera, ¿no?, esta imagen del individuo, pero además el que tengo que ser evaluado o tengo que evaluar para que las cosas estén andando bien, ¿no? Entonces, ¿qué es este estado evaluador? ¿Qué se le llama estado evaluador? Bueno, el estado que no provee educación, o sea, sí, en ese sentido mantiene lo que se instala en el 80, normativamente, jurídicamente, establece sí estándares de suministro, ¿no? Esto es una definición bien universal de estado evaluador. En Chile va a tener ciertas especificidades, entonces ahí citamos igual un autor que no es chileno, pero que porque es un modelo internacional, un modelo global, quiero decir. Es un estado que si bien no provee educación, o sea, no provee derecho, no garantiza educación para todos y todas, sí establece estándares de suministro, que eso va a ser distinto a los 80, y financia también experiencias educativas, exige responsabilidades, rendición de cuentas y obliga a través de diferentes mecanismos a cumplir esos estándares. Y la LOCE, si bien es un hito muy importante en la consolidación del Estado subsidiario, recordemos que esta ley que deja Pinochet casi el día antes, creo que se va, la LOCE ya especifica que no vamos a seguir todo igual que los 80, sino que vamos a establecer algunos elementos de supervisión, de evaluación, y se establece un requerimiento de evaluación periódica ya, ¿no? Y se crean nuevas subinstituciones, por decirlo, como el Consejo Superior, restándole fuerza al Ministerio de Educación, pero esta idea de empezar a controlar, el currículum, ¿no?, este marco curricular, perdón, más que currículum, que va a definir también la LOCE, de objetivo transversal y contenidos mínimos. Y después la LEGE, ¿no?, a través de estas movilizaciones, esta famosa movilización, la Revolución Pingüina, que finalmente quiere sacar la LOCE como hito consagrador de modelo de mercado, y que se instaura a través de este acuerdo, donde aparece ahí la foto del primer gobierno de Michelle Bachelet, derecha y concertación en ese tiempo todavía, sí, que es establecer la ley. Con la ley íbamos a terminar, se supone, este modelo, que era como la promesa, y que se instaura la Ley General de Educación, donde sus principios educativos no tienen nada que ver con eliminar, por ejemplo, el voucher, que es lo que elimina, o sea, lo que instaura la Constitución como mecanismo de financiamiento. No hablamos de eso ahora porque ya sería alargarnos, pero eso lo instaura la Constitución del 80 y no lo va a modificar. No modifica el sistema de sostenedores como propietarios, administradores de los establecimientos educacionales. No elimina finalmente lo que son los pilares de la educación de mercado, ¿no? O sea, los establecimientos tienen que seguir compitiendo para adquirir el financiamiento para educar a sus estudiantes. Pero aparece con mucha fuerza esta idea de calidad, ¿no? Calidad que va a ir asumiendo una institucionalidad. ¿Estoy pasando? No. Ah, ya.
que va a ir asumiendo una institucionalidad como un engranaje ahí. Bueno, se trata de hacer un poco eso, ¿no? Pero no sé si me resultó mucho en la gráfica, que es ir como viendo a medida que va progresando del 90 hacia adelante la institucionalidad y acercándose a la lege y post-lege, ¿no? Es cada vez más una araña casi, ¿no? Institucional, porque se instaura con la lege justamente el sistema de aseguramiento de la calidad, que va a tener que ver con cómo hoy día se clasifican las escuelas, cómo se evalúan, etc. ¿Y quiénes son medidos? ¿Quiénes son evaluados en este estado evaluador? Bueno, no solo los estudiantes a través del CIMSE, sino que además a través del CIMSE se va a evaluar las escuelas, los establecimientos y el profesorado y la formación inicial docente ya desde la carrera docente en adelante, ¿no? 2016. ¿A través de qué cosas se evalúan? Bueno, resultados de aprendizaje en el caso de los estudiantes, la escuela, estándares de desempeño, donde el 67% de los indicadores, más o menos, ¿no? Está vinculado al CIMSE, el profesorado con estándares de desempeño también, una prueba de conocimiento más portafolio. Bueno, eso va a ir variando ahora con la eliminación de la doble evaluación, y la formación inicial docente con los estándares de la formación inicial docente, o sea, propios, no es la misma de los profesores en el sistema, y acreditación obligatoria, ¿vale? Entonces, estoy haciendo esto bien rapidito, pero es súper importante, digamos, como este hito, ¿no? Del cómo va influyendo todo este engranaje administrativo, que también tiene que ver con cómo funcionan las platas, porque en el fondo las platas van a ir para quienes lo hacen mejor cada vez. Entonces, ahí hay una ingeniería articulada entre economía y subjetividad que es bastante interesante prender el foco ahí, ¿no? Para la discusión, digo. Y luego, esta foto que yo creo que entre todas las que vi a poner acá, retrata bastante lo que estamos viviendo ahora, porque de alguna manera el estallido del 18 de octubre tiene que ver con la institución educativa, con el sistema escolar, ¿no? No olvidemos que poquito antes, el semestre antes, estaban el profesorado justamente pidiendo como marchas masivas en la calle, los saludaban en Valparaíso cuando iban dirigiéndose al Parlamento, exigiendo nada menos y nada más que haya un cuidado y que haya un mejoramiento en su calidad de vida, y que le ponen un nombre que es el agobio laboral. El agobio. Quieren terminar con el agobio. Ahora, ¿qué representa el agobio? Está representado por una serie de leyes y cosas, ¿no? Pero en el fondo ellos ponen ese concepto que a mi modo de ver tiene mucho que ver con la subjetividad docente, que es el agobio. ¿Por cómo me siento agobiado? Yo esas preguntas me pondría hoy día, como ¿qué es sentirse agobiado? ¿Qué es lo que me agobia? ¿Cómo me siento agobiado? ¿Qué podrías hacer para salir de ese agobio? Y poquitos meses después salen los estudiantes secundarios a decir que esto ya está bueno, ¿no? Y ya sabemos la historia que sigue, que es saltar el torniquete y comienza el estallido. Entonces, interesante, ¿no? Que el 2019 tenemos a los actores de la educación, actrices de la educación, ¿no? Ahí, en la calle, aludiendo a cuestiones que tienen que ver con la subjetividad neoliberal, que nos deja este entramado entre subsidiariedad, estado evaluador, y que deriva en algo que con esto ya termino, que es la propuesta de constitución de 2022 con sus 8 artículos, que por supuesto no tendríamos tiempo para analizar aquí, pero quisiera poner acento, dado la convocatoria, ¿no? Es el último, del 35 al 43, el de los trabajadores y trabajadoras de la educación. ¿Qué decía esta propuesta de constitución 2022 con relación a... ¿y qué lo distingue el 80? Bueno, ahí. En primer lugar, la Constitución reconoce el rol fundamental de los profesores y profesoras
valora y fomenta la contribución de educadores, educadoras, asistentes de la educación y educadores tradicionales. En su conjunto son agentes claves para la garantía del derecho a la educación. Volvemos a la noción de Estado garante, pero la comunidad educativa, con todos esos actores que ahí se mencionan, participando de esa garantía del derecho a educación. Entonces, bien interesante porque además de exigir garantía de derecho a la educación, somos partícipes, ¿no? Como agentes de esa garantía. Y luego, el Estado garantiza el desarrollo del quehacer pedagógico y educativo. Interesante esta distinción entre quehacer pedagógico y educativo. Hay una atención especial ahí a las interacciones, a los vínculos, ¿no? De quienes trabajen en establecimientos e instituciones que reciban fondos públicos. O sea, hoy día casi el 90% del sistema, ¿no? Entre particulares subvencionados y municipales o de servicios locales de educación. Dicha garantía incluye la formación inicial y continua, su ejercicio reflexivo y colaborativo y la investigación pedagógica en coherencia con los principios y fines de la educación. De nuevo, ¿ya? Ahí está el rol docente, el lugar de los docentes, ¿no? En reflexionar sobre sus prácticas y por lo tanto un llamado a su autorización, a su autoría en ese proceso. Asimismo, protege la estabilidad en el ejercicio de sus funciones, asegurando condiciones laborales óptimas y resguardando su autonomía profesional. Y por último, las trabajadoras y trabajadoras de la educación parvularia, básica y media que se desempeñan en establecimientos que reciban recursos del Estado gozarán de los mismos derechos que contemplen la ley. No van a haber distinciones, por ejemplo, salariales, ¿no? O sea, eso es lo que debería desprenderse de esa definición. Esto, y ya con esto cierro, recupera la situación del profesorado, pero no solo la recupera, sino que la actualiza, ¿no? Previo al 73, puesto en el 73 tenemos artículos como la ley, el decreto 538 del 72, que decreta, por ejemplo, que todos los establecimientos del Estado tienen que obligadamente dejarle algunos días del mes al profesorado para reunirse y ese día no hacer clases, pero sí hacer trabajo pedagógico, que es en colectivos, ¿no? Docentes de reflexión sobre la práctica. Y ese día los y las trabajadoras de la educación apañan al profesorado acompañando a los niños y niñas en diferentes actividades recreativas, será deporte, pueden ser juegos, y termino con eso. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Un gusto también estar con ustedes compartiendo algunas ideas basadas en experiencias de trabajo que han tenido siempre, afortunadamente, un carácter colectivo y colaborativo entre compañeros de este lugar, ¿no? Desde hace tanto tiempo, con Leonora, por ejemplo, hemos compartido una experiencia muy importante haciendo dialogar las cuestiones, los componentes, la reflexión histórica que ella ha desarrollado hace tanto tiempo con, por mi parte, la indagación en las subjetividades docentes a través de las herramientas que nos ofrecen las narrativas escriturales y también corporales. Entonces, poco fruto de esa experiencia es que quisiera compartirles algunas cuestiones vinculadas con la pregunta por quiénes somos los docentes, ¿no? ¿Qué hacemos y qué sabemos
qué es lo distintivo de lo que hacemos, de lo que sabemos, en definitiva de lo que somos o constituye nuestra huella identitaria. Denise Vaillant nos propone que si se trata de aproximarnos a una definición, podríamos decir, de identidad docente, sostiene que, por un lado, es una construcción. O sea, decir que es una construcción ya es un aporte, ¿no? Es algo que se crea, no es algo dado, es una construcción vinculada a la historia y a lo que vive, a lo que experiencia un docente y el papel que la sociedad le confiere y que reconoce o valora. Pero también, y esto es re interesante, es una construcción colectiva. Una construcción colectiva vinculada a los contextos diversos y diferenciales de trabajo. Otro autor, llamado de Gagné, nos habla también de la dimensión identitaria de un docente. Sostiene que la identidad se construye en el tiempo y que se construye en función de shocks biográficos, podríamos decir episodios críticos que constituyen salto, que van determinando que el profesor se detenga, se haga preguntas y reconfigure las respuestas que tiene para las situaciones que se le presentan de modo inédito. Entonces a eso le llamamos shock biográficos, que también es una propuesta muy interesante. Es a través de estas situaciones emergentes que combinan al profesor a dar respuesta a estas situaciones, se transforman. También el autor nos habla de la dimensión ética y reflexiva, todo lo cual constituye lo que un docente es, hace y sabe, y también se habla de identidad profesional docente. Las identidades colectivas, y vamos, digamos, incrementando un poquito los elementos que constituyen la dimensión identitaria de las profesoras, como las profesionales en general se construyen y se constituyen por una serie de prácticas, valores y conocimientos, saberes también, ¿no? Pero también por la memoria que las articula, que las cohesiona. O sea, nos referimos al pasado común, las biografías personales y los sentidos colectivos, desde donde todas estas dimensiones adquieren sentido, orientación y sentido en relación a lo más sentido. Hay una autora argentina que nunca he recordado el nombre, que nos propone que cuando nos preguntemos por el sentido lo pensemos tridimensionalmente, como significado, como orientación y como lo más sentido. O sea, también en relación a la dimensión afectiva. Y una profesión también tiene que ver con el factor afectivo y emocional, vinculado también al mundo subjetivo del que hablaba Leonora, que configura lo que somos como profesores. Bueno, también la identidad es es una construcción que está supeditada a otros elementos externos, ¿no? Está supeditada a discursos y operaciones de poder, a fluctuaciones de la historia y constantes transformaciones que impactan las representaciones a dichas identidades. Bueno, todos poseemos representaciones, ideas o creencias de lo que un docente es, pero eso no es un dato de la naturaleza, sino que tiene que ver con muchos elementos que
provienen no solo de los individuos que conforman una colectividad, sino de las determinantes externas, políticas, ideológicas, incluso económicas. Entonces, siempre será la identidad una representación inestable, inacabada, que supedita su significado a un marco ideológico. Y las ideologías luchan por la hegemonía de los relatos para consolidar ciertas representaciones identitarias. Es súper interesante considerar que lo que sea o lo que esté siendo la identidad profesional docente tiene que ver con los relatos que se impongan, ¿no? Los discursos hegemónicos contra o al margen de lo que los actores docentes, las actrices docentes digan de sí mismos, de forma individual y colectiva. Entonces ahí hay una tensión. Entonces entender estas claves externas, internas, del dentro, del fuera, para configurar lo que un docente es, son importantes para complejizar la mirada, ¿no? Y salir quizás de ese sentido común. Un docente es o debe ser, ¿no? O sea, cuidado, ¿de dónde viene ese discurso, ese relato? Bueno, dicho esto, vamos al caso chileno. ¿De dónde viene el relato identitario? ¿Y cuáles son las tensiones? Podríamos partir diciendo que el modelo económico neoliberal que se impone en la dictadura pretende reescribir las identidades sociales en general y las docentes en particular, tratando de reorientar interpretaciones para identificar a estos grupos de acuerdo con su propio interés, que cuando se instala el modelo del mercado corresponde este interés a los intereses del mercado, llegando a expulsar determinadas identidades de una cierta idea de prestigio y aceptación social. O sea, confirma, legitima algunas identidades, algún modo, discurso para entender ciertas identidades y excluir otras. Vamos precisando. Desde los centros de producción de saber académicos vinculados a los hacedores de políticas públicas, en este caso, en educación, se postula que nos encontramos ante un nuevo ciclo en educación, el de las tecnologías de información y comunicación, la globalización y la sociedad del conocimiento. ¿Han escuchado ese discurso? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con el discurso o tienen algunos reparos? Bueno, ese discurso se ha instalado con mucha fuerza, asociado a la reforma educativa de los 90, y se ha asociado a lo siguiente. Entonces, validando, suponiendo la fuerza y la verdad de este discurso, se concluye que se requiere, para construir una nueva educación expresada en la reforma educativa, ese gran hito digamos, que impulsan los gobiernos de la concertación, se requiere, para realizar esta transformación en relación a este supuesto, se requiere un nuevo perfil de profesor, profesora, un perfil de docente llamado docente efectivo. Estas serían sus características, ¿no? Autonomía, disposición para la evaluación de su desempeño, orientación a la eficacia tecnológica, expertise metodológica, eficiencia, capacidad autocrítica, capacidad investigativa, etc.
¿Este discurso o este perfil les suena? ¿Sí? ¿Será el profesor que ustedes quieren ser? ¿O profesora que quieren ser? Un profesor que se mueve ágilmente frente a la incertidumbre, flexible ante los cambios, autocrítico, efectivo, con expertise tecnológica. ¿No es acaso lo que los colegios están esperando de nosotros desde un supuesto de calidad de la educación? ¿Sí? Está ahí, ¿no? Está como el discurso latente. Bueno. No obstante, a ver, quien sistematiza estos rasgos es Christian Beley. Christian Beley y me parece que también Iván Núñez. No sé. Christian Beley por sobre todo. Bueno. No obstante, sostiene Beley que el profesorado chileno se resiste a transitar a esta fase de docente efectivo para la mejora educativa. La mejora como una forma de representar a la reforma profunda, la reforma educacional profunda que se promueve en los años 90. Y se resiste debido al sociogenético instinto de conservación, que estaría alojado en la base identitaria del profesorado, que lo haría priorizar los intereses gremiales reivindicativos por sobre los pedagógicos. Entonces se atribuye a la dimensión pedagógica, está asociada a estos rasgos descritos, ¿no? Entonces, claro, el problema es que el profesor está muy anclado a esta configuración del viejo profesor, ¿no? Del profesor antiguo, del profesor inclinado a lo colectivo, a la reivindicación gremial, etc. Bueno, aquí voy a hacer una relación que me pareció que tiene sentido con lo que sostiene Ivor Goodson, un profesor académico inglés que trabaja mucho el tema de las trayectorias biográficas docentes y el currículum específicamente. Muchos de ustedes, yo sé que lo han leído, ¿no? Él dice que muy pocas reformas escolares y teorías del cambio promulgadas han planteado el papel del docente, lo que llama su desarrollo personal y todo lo que ello implica, como una pieza central en dicho proceso. Por el contrario, los cambios se han planteado como si se creyera que estos iban a producirse a pesar de los propósitos y creencias de los y las profesoras. Demasiado a menudo, dice, se ha visto en la dimensión personal una piedra de tope, una piedra en el zapato para la reforma educativa, en lugar de considerar a los profesores y su dimensión personal, subjetiva, pensante, como un factor de transformación. Bueno, en nuestro contexto nacional, los discursos de orden técnico, administrativo, permean, hegemonizan sistemáticamente los ambientes escolares y las prácticas educativas. Lo digo desde mi experiencia como profesora también, de 10 años de experiencia docente, ¿no? Interviniendo lo que hacemos y desestimando esta dimensión subjetiva que siempre es temporal, ¿no? En que se despliega el trabajo cotidiano, el quehacer cotidiano del profesor, lugares y tiempo desde donde se elabora y se produce saber pedagógico, un saber de experiencia. Maxim Grimm sostiene que el problema, si pudiéramos hacerla dialogar con nuestra realidad,
diría, ¿sabes lo que pasa? El problema es que el profesor siempre es tratado como si no tuviera una vida propia, como si no tuviera un cuerpo, un lenguaje, una historia, una interioridad. Las diversas realidades en las que él o ella existe como persona viva han sido pasadas por alto. Su biografía personal ha sido obviada, así como las diferentes maneras en las que se expresa a sí mismo a través del lenguaje, los horizontes que percibe, las perspectivas con las que mira el mundo. Y bueno, si le preguntáramos a Freire, haciendo un acto de imaginería, ¿qué piensas tú de esta realidad, ¿no? Muy probablemente, y con todo el respeto del mundo, lo más probable es que él diría, lo grave es que lo propio de la condición humana es la facultad de nombrar el mundo, de dar cuenta de sí, de lo que somos y hacemos a través de la palabra. Entonces es allí, en el corazón de dicha condición, digamos, la palabra como vehículo de desarrollo de pensamiento que me permite pronunciar el mundo, construir realidad, es que se apuntala ideológicamente con esta, digamos, imposición de este mandato, esta figura del profesor efectivo. Bueno, el tema y el problema, dicho de otra forma, es que a los profesores no se les pregunta si tú quieres encarnar si te hace sentido la encarnación de este mandato, de este perfil de docente efectivo. ¿Qué piensas tú de él? Entonces, esa pregunta de qué piensas ha estado bastante ausente en los contextos profesionales docentes. Y no lo digo porque quiera decirlo, se me ocurra por levantar una crítica de la nada, sino que porque hace más de 10 años hemos hecho trabajo, talleres, narrativas con profesores y profesoras, y ha emergido ahí, ha encarnado lo que en algún momento parece que Leonora denunció como el agobio laboral docente, o la intensificación fruto de la intensificación del trabajo. Ha emergido libremente. Bueno, Claudia González, una escritora chilena que descubrí gracias a Marcela Gaete hace un día, sostiene algo que me parece que tiene mucha pertinencia y sentido de ponerles aquí. Dice que reintegrar a las identidades marginadas es un acto de justicia y de reconocimiento. Un reconocimiento que es de orden cultural y simbólico, es material, pero también es de orden cultural y simbólico, que consiste en la visibilización de la palabra, reconocimiento de la posición de los profesores como interlocutores válidos dentro del debate de las cuestiones que competen a la pedagogía, a la educación, a las políticas públicas que impactan en la educación, que sujetos merecedores de respeto y también estima. ¿Sí? ¿Por qué no hacerlo directamente? Valoración, respeto, estima. Cuando yo invito a alguien a interlocutar es porque estoy confiriéndole esa condición de sujeto respetable, de que su palabra tiene valor, que tiene algo importante que decir. Por eso siempre en el trabajo con talleres recordamos lo que dijo una profesora israelita, ¿no? Frima Elbas, y lo declara como un principio, el principio y derecho político y epistemológico de los y las profesoras a hablar de educación. Eso. Bueno, quería contarles un poco lo que ya les dije al comienzo, que
bajo este espíritu de Claudia González, es que un grupo de académicos, profes de esta facultad, hace más de una década venimos realizando talleres de narrativa con docentes, como espacios de indagación que buscan la explicitación de su palabra, su visibilización, examinando los procesos micropolíticos en que se da lo cotidiano de sus prácticas, en los contextos particulares, desde la necesidad de recuperar la voz de los profes, para indagar en los sentidos de su quehacer, la elaboración de los saberes de experiencia y de este modo explorar en las huellas identitarias. Pero yo quería presentarles uno de los productos de uno de los tantos talleres en que hemos participado, acompañado a los profesores, para que todo esto que estoy enunciando quede visualizado, expresado, digamos, concretizado. Este es un taller, este relato es fruto de un taller realizado hace mucho tiempo, hace más de 10 años, con profesores y profesoras, muchos de ellos participantes de gremios docentes. Es el caso de la autora de este relato, y tuvimos la suerte de contar con Daniel Suárez para dirigir este taller, para mostrarnos. Daniel Suárez, un profesor argentino que ha liderado un trabajo que se llama Indagación Pedagógica y Narrativas Docentes o algo así, ¿no? Pero tiene que documentación pedagógica, sí, sobre todo, donde los profesores se articulan y en forma cada vez más autónoma, articulados, congregados en grupos, comunidades a lo largo de toda Argentina, han desarrollado lo que ya constituye un movimiento, ¿no? Donde se van explicitando las experiencias cotidianas, y estas experiencias se escriben, se relatan, se comparten, se publican y constituyen un repositorio de los docentes que trabajan a través de todas las provincias en Argentina. Ya, vamos al relato. Se llama La vida es eterna en 40 minutos. Hace algunos años empezó en Chile el sistema de la evaluación docente. Ha sido un proceso complejo, doloroso y muy difícil para el gremio. Yo estoy en contra de esta forma de evaluarnos, ya que nos entrega más tareas, sin tiempo disponible para realizar y completar todo el material extra que se nos pide. A mi juicio, es otra forma de control, la que nos puede llevar a perder el trabajo, ya que si se sale mal, el empleador nos puede despedir sin apelación y nosotros perder todos los beneficios ganados. El año 2009 me correspondió ser evaluada. Las veces anteriores me negué y por tanto fui catalogada con el concepto más bajo, insatisfactorio. Fue así como el día 17 de julio, en víspera de iniciarse las vacaciones de invierno, me entregaron el portafolio, documento de evaluación que se instaló para comprobar la calidad de los profesores. En él hay distintos instrumentos como desarrollo escrito de 8 clases, entrevista con una evaluadora par, es una profesora contratada para realizar este trabajo, autoevaluación y registro audiovisual de una clase. Yo había prometido no estresarme, pero al pasar los días e ir conversando con mis colegas, amigas y el grupo con el que estudio, me fui metiendo en una dinámica que me envolvía cada vez más, llegando al punto de no poder dormir. Despertaba en la noche y pensaba en la grabación de la clase, ya que la hace una persona externa al colegio, contratada por el Ministerio de Educación para esta labor. Soñaba con ese momento
y con los imprevistos que podrían darse, en las preguntas que podrían hacer los niños, en cómo se comportarían al enfrentarse a la cámara. Me fui ensimismando, al punto que no tenía tema para conversar con mi marido, ya que estaba todo el tiempo pensando. Muchas veces almorzando me acordaba de algo o aparecía una idea que me pudiera servir. Entonces me paraba de la mesa, tomaba una hoja y lo anotaba. Un día fui citada a la oficina del director a una reunión para buscar estrategias de cómo aumentar la matrícula del año siguiente. En esta reunión estaban presentes el director, la jefa de UTP y la colega que trabaja en el kinder. Cuando entré a la oficina, el director me miró y levantando el dedo índice de su mano derecha, me dijo que no me estaba poniendo la camiseta de la escuela, que iba solo a trabajar. Yo le pregunté el porqué de sus aseveraciones y me contestó que era porque ese año no había llevado a los niños de paseo a la nieve. Le contesté que había sido la única profesora de la escuela en llevarlo, que ha sido un compromiso personal, ya que lo hago fuera de mis horas de clase, pero que este año tengo la tarea de la evaluación docente. Él me escuchó, se acomodó hacia atrás, descansó sus brazos en el sillón, me miró en forma amenazante y dijo: ¿verdad que se está evaluando? Y yo tengo que escribir un informe suyo. Lo miré y le respondí: lo bueno de tener insatisfactorio anteriormente es que lo que usted escriba tiene menos importancia y el resultado depende en un 90% de mí, por lo que haga lo que quiera. Se produjo un silencio y luego la jefa de la unidad técnica pedagógica inició el trabajo para el que fuimos convocadas, sin referirse al tema. Por fin logré escribir y planificar la clase registrada con todos los pasos pedidos. Lo que más me preocupaba era el tiempo, ya que eran 40 minutos de trabajo seguido. ¿Cómo manejar ese tiempo? Si lo que me enseñaron en la universidad, y he comprobado con los años de práctica, es que a la edad que tienen mis niños, 4 años, su atención y concentración es de 10 a 15 minutos. ¿Cómo mantenerlos interesados, activos y que no se preocuparan de la cámara? Una vez escrita la planificación, logré descansar un poco y luego se la mostré a mis compañeras para que me hicieran sugerencias. Ellas gustosas me ayudaron. Fui preparando y comprando material que fuera de mejor calidad que el que uso habitualmente, que es muy pobre, porque en su mayoría es confeccionado con cosas recicladas. Trabajo en una población de escasos recursos y no les puedo pedir materiales a los padres, por lo que voy usando lo que esté a mi alcance. Llegó el día del registro audiovisual y logré hacer todo lo planificado. Apurada por el reloj, pero a tiempo, los niños y las niñas respondieron muy bien. El clima era bueno. Terminada la grabación, me senté en una silla junto con mis alumnos. Los hombros se me caían, los brazos y todo el cuerpo me dolía. Respiré profundamente, miré a mi alrededor, me levanté de la silla y me dije: por fin salí de esto. Me fui al patio a jugar, correr y saltar con mis queridos niños y niñas, tal como lo he hecho durante mis 28 años de servicio. Frente a este mandato del profesora efectiva, me resuenan las palabras de Ivor Goodson muy en relación a este relato. Y me resuenan cuando sostiene que hay que considerar que el trabajo del docente implica algo más que una técnica y algún tipo de compensación, que la enseñanza es también objetivo, pasión y sentido.